En el año 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que fue creada como resultado de los acuerdos de paz, dio a conocer su histórico informe, en el cual se documentan los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante el conflicto armado. Sin embargo, un grupo de mujeres defensoras de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres nos percatamos que ese informe, muy bien hecho, muy bien documentado, que sacó a luz atrocidades que no habían sido debidamente conocidas en Guatemala, tenía un vacío. Y es que la violencia sexual contra las mujeres estaba subregistrada. Y sin embargo, sabíamos que eso no podía ser real. Iniciamos, en primer lugar, un proceso de búsqueda. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban las mujeres que habían sufrido este tipo de violencia? En el año 2001 inicia ECAP a trabajar con las mujeres. En un principio hasta el 2004-2005 se identifican 110 mujeres. En total, en Alta Verapaz e Izabal identificamos 54 mujeres. En esas 54 mujeres están las 15 mujeres del caso Sepur Zarco, y este trabajo creo que permitió en ellas habilitar la vida de nuevo, porque ellas denunciaban la desaparición de sus esposos, pero invisibilizaban el dolor que ellas habían tenido. Para ellas, recordar todo esto fue una experiencia sumamente dolorosa. No solamente por los hechos de esta violencia terrible en sí, porque fueron violadas de forma masiva y múltiple, es decir, pero además, como parte de las consecuencias que les dejó la violencia sexual, está la estigmatización en sus comunidades. Empezaron a culpabilizar a las mujeres, a decir que ellas eran las responsables de la violencia que les había sido infligida. En los últimos años del conflicto armado, este destacamento militar fue cerrado. Entonces regresaron a pedir posada a sus comunidades y a enfrentar esto que mencioné antes, la estigmatización por parte de la comunidad, que las veían como mujeres solas y por lo tanto disponibles. Es decir, comprobamos cómo la violación sexual no es un hecho que ocurre en determinado momento y ahí termina, sino que tiene consecuencias que pueden durar muchos años. Todas las mujeres que han estado en contextos de guerra, en contextos de conflicto, les unen dos cosas o tres. La primera son los crímenes ejercidos en contra de ellas, particularmente la violencia sexual, que se usa como una herramienta para infligir terror en las poblaciones civiles y para, digamos, en contra del enemigo, por un lado. Por el otro lado, también tienen en común el silencio y la vergüenza. La violencia sexual es muchas veces una muerte en vida, porque transgrede lo más íntimo de las personas, de las mujeres, pero también lo íntimo y el tejido social comunitario, lo rompe completamente. Y las mujeres llevan consigo ese dolor, también a veces llevan consigo el estigma, los prejuicios, la culpa,
muchas veces también llevan consigo hijas e hijos que son impuestos por la violación, a través de la violación. Y el tercer elemento que las une en el mundo a las mujeres es el maravilloso deseo por la construcción de la paz. Porque todo lo que pasó en la guerra no se vuelva a repetir. Porque lo que a ellas les pasó no les pase ni a sus hijas, ni a sus nietas, ni a ninguna otra mujer en el mundo. Porque la sociedad en la que viven sea una sociedad que florece y que esté llena de vida. En los grupos de mujeres se llevó a cabo un proceso de acompañamiento hacia las mujeres. Fue así como logramos que las mujeres rompieran el silencio. Entonces fue un proceso de reflexión que les permitió a las mujeres darse cuenta que no fue su culpa, que fue resultado de un conjunto de sistemas opresivos que se habían sintetizado en sus cuerpos. Se fueron empoderando. Y eso les permitió ya no solo romper el silencio en el marco de estos grupos cerrados, sino también romper el silencio sobre estos graves hechos en el ámbito público y particularmente en el Festival de Huehuetenango. Los festivales de la memoria histórica de las mujeres son muy importantes porque por primera vez las mujeres rompen el silencio público. Se empezaron en el 2008, fue una iniciativa que da vida ya a una investigación profunda que se llama Tejidos que lleva el alma. Las mujeres fueron acompañadas, por supuesto, por ONU Mujeres, debido al mandato que tenemos de apoyar la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. Y estas resoluciones, que son también un breakthrough en el mundo, porque reconocen a partir del 2000, que sale la primera, que es la 1325, reconoce que sí, las mujeres son las víctimas mayores de los conflictos armados en el mundo, pero también reconocen el papel preponderante y catalítico que juegan las mujeres en la construcción de la paz, en la reconstrucción de las economías y el desarrollo local, pero sobre todo también en la construcción del Estado de Derecho a través de la búsqueda de la justicia, de la verdad y de la reparación de las violaciones a los derechos humanos durante los conflictos. Entonces, el festival le da la vida a la voz de las mujeres, pero también le da vida a esos instrumentos internacionales que son tan poderosos y son tan importantes. Y por primera vez ellas demandan ser reconocidas como sobrevivientes. Y la Declaración Política de Huehuetenango, que es un documento que emana de esa maravillosa iniciativa, de esa experiencia que es un parteaguas en la historia de cada una de las que participamos, yo con ellas, ¿verdad? Pero también de Guatemala y yo te diría de las mujeres en el mundo. شقاچنا چوتو رقيب ز اشقلال قتيه بارت قتيه لقرايلال بارت قصارقي لقرايلال چنكوبس شولاك لكوتنش شو چارچش كي باسل چقرا وتلانش سهو اقيلين چول نخش كيسي سليكوان. Mujeres de diversas etnias cuyos idiomas maternos no eran comunes hablaron en sus propios idiomas. Y para mí una de las cosas más hermosas fue que a pesar que yo no comprendía sus palabras, podía seguir sus historias. Sabía lo que les había pasado, sabía lo que nos estaban diciendo, lo sentía.
Rensh que casi chola inak ma balog pikira shok uluk rilal kuka kinak teki lam kuka jota la o shok uluk chakrilal chujunil peli. También la declaración termina con 3 oraciones que son extremadamente poderosas, que dicen: estoy aquí, sobreviví y estoy viva. Y eso nos dijeron las mujeres en los festivales: estamos vivas, estamos construyendo paz y estamos aquí. Somos de carne y hueso y somos dignas. Y lo que nos pasó no es culpa nuestra. En el proceso de construcción de memoria histórica y búsqueda de justicia, un grupo de organizaciones de mujeres, aprendiendo de experiencias a nivel internacional, decidió llevar a cabo un tribunal de conciencia, concebido como una forma de memoria simbólica, pero además como una forma en que las mujeres pudieran difundir su verdad. El Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las mujeres nace como una lucha de las mujeres, especialmente de todas las comunidades, que luego de la firma de los acuerdos de paz quedaron realmente desamparadas en sus comunidades. Mi participación fue como perita. En ese momento, en este peritaje, las mujeres que dan su testimonio públicamente lo hacen con el rostro cubierto y ni siquiera había seguridad para la vida de ellas. Así que lo realizan detrás de una cortina o con el rostro cubierto y lo realizan la mayoría en sus propios idiomas, quechí, achí, quiché, cajobal. Y luego encontramos que varios casos surgieron. Uno de los que surgió con mucha claridad fue el caso Sepursarco, porque era un caso colectivo, significativo. La mayoría de las mujeres coincidían en su narrativa, en sus testimonios, en la destrucción de sus vidas, de sus comunidades, de sus cuerpos, de su historia, tanto personal, colectiva, como su historia larga. Y es precisamente por eso que es el caso que se toma y se lleva y se empieza a trabajar. Preparar el caso Sepursarco también fue un proceso largo. El Tribunal de Conciencia estuvo conformado por 4 mujeres sobrevivientes de violencia sexual en diferentes países y de esta manera pues ejemplificamos cómo se debía juzgar tanto el rol del Ministerio Público de presentar los hechos, y el tribunal emite una sentencia de conciencia. Hubo la presencia de funcionarios de las diferentes instancias de justicia que permitió luego de este ejercicio pues poder dialogar cuál sería la función de cada uno para llevar un proceso de esta naturaleza a la justicia formal. Este espacio estaba rebalsado realmente de mujeres, de organizaciones, pero también de representantes de la comunidad internacional. También creo que fue un momento de reflexión profundo y el Tribunal de Conciencia llegó a la decisión de que en Guatemala se habían cometido una serie de violaciones, de delitos, de ultrajes hacia las mujeres indígenas, especialmente en el área que tenía que ver con una parte de sus vidas que muchas de ellas no habían querido hablar, y era la violencia sexual. Yo creo que ese es después del acompañamiento, el tribunal es como el segundo paso más importante en este proceso, porque las mujeres empiezan a contar lo que sucedió públicamente y empezamos a poner como organizaciones sociales y cómo la violencia sexual había sido utilizada como una estrategia contrainsurgente del Ejército de Guatemala hacia las comunidades. Eso es como un tema importante.
Preparar el caso Sepursarco también fue un proceso largo, fue un proceso también doloroso. Ese es el inicio del proceso de la construcción de todo lo que fue el expediente para el caso Sepursarco. Si ellas no hubieran querido ir a juicio, esto no hubiera progresado como progresó. Formalmente, la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad se conforma en el 2010 y acogemos el modelo de litigio estratégico. Este modelo se acopla muy bien a los fines de cada una de las organizaciones que integramos la alianza. De esa cuenta que Mujeres Transformando el Mundo es la encargada de la estrategia legal y de la construcción del rol de las mujeres dentro del proceso como querellantes adhesivas. CAP trabaja la parte psicosocial y la conformación de redes a nivel comunitario. Y UNAMG se suma a esta alianza con la estrategia comunicacional y política, tanto a nivel nacional como internacional. Es así como los fines de cada organización suman a este modelo de litigio para el camino de la justicia para el caso Sepursarco. En el 2011 es que se hace la querella y en el 2012 pues seguimos acompañando a las mujeres y a partir de ahí es de que se teje algo que se llama la estrategia psicojurídica. Identificábamos que los líderes comunitarios seguían sancionando los casos de violencia sexual de manera muy fuerte porque invisibilizaban de nuevo los hechos para las niñas y para las mujeres. Entonces se trabajó con los líderes comunitarios que después fueron redes de apoyo en el juicio para las mujeres de Sepursarco. El resto de la historia empezó ya en el camino a tribunales, ¿verdad? Con las primeras denuncias y luego la posibilidad de que las mujeres dieran sus declaraciones en anticipos de prueba en el año 2012 y posteriormente las capturas en el 2015 y el debate oral y público en el año 2016. Y que también fue un proceso doloroso porque la primera declaración que ellas dan ante un juez competente lo hacen con el rostro cubierto. Hasta el final del juicio las mujeres de Sepursarco lo hacen por su seguridad. Y esa voz de las abuelas dentro del proceso legal fue determinante. Es el rol que la víctima puede tener dentro del proceso como sujeto procesal. El Ministerio Público tiene la persecución penal, pero las víctimas también pueden adherirse y colaborar con el Ministerio Público para la investigación. Y en una audiencia, doña Demesia solicita al juez que verifique si el Ministerio Público tiene todos los medios de investigación necesarios para vincular a estas dos personas, Stilmer Reyes Girón y Heriberto Valdés Asig, y que entonces le ordene solicitar las órdenes de captura. Pero el rol de las abuelas como parte de la investigación y de un sujeto procesal precisamente le da la voz y la potestad para solicitarle al juez que el caso continuara. Y es así como se emiten las órdenes de captura y inicia todo el juicio en el caso. Hicimos giras por los medios de comunicación, hicimos giras por las universidades con estudiantes y esa es un poco como la experiencia que fuimos tomando para posicionar dos cosas. Uno,